Hola, tengo un primo que me dijo, a ver si un día nos haces un vídeo de la hipertensión, y como la hipertensión también es muy interesante entenderla desde el punto de vista de la medicina china, lo voy a explicar desde el punto de vista de la medicina china. ¿Por qué? Porque lo importante es que entendamos cómo funcionan las enfermedades. No porque luego os vaya a decir muchos tips de cómo solucionar la hipertensión, no. Porque lo importante, porque es imposible, porque en medicina china hay 50.000 desarrollos diferentes en cada persona. Entonces, lo importante es que se entienda, que cada uno pueda identificar en la medida de lo posible cuál es el factor que predomina de las diferentes maneras que tiene de desarrollarse, por ejemplo, una enfermedad como la hipertensión, y que pueda poner medidas en la medida de lo posible que él pueda, que pueda hacer cosas que puedan mejorar la hipertensión. Porque luego, claro, evidentemente, si encontramos un médico de medicina china, pues nos hará acupuntura o nos dará plantas, etcétera. Pero como es muy difícil hacer un vídeo y decir qué es lo que se tiene que hacer, porque además es muy relativo lo que se tiene que hacer, lo importante es hacer un vídeo para que cada uno pueda entender qué le está pasando a su cuerpo, y cuando tomamos conciencia es cuando podemos hacer muchas acciones, sobre todo en la hipertensión, que mejoran nuestro estado. Mirad, la hipertensión en medicina china. Bueno, ¿la hipertensión qué es? Un vaso sanguíneo. El corazón impulsa la sangre, ¿no? Entonces la sangre circula por los vasos sanguíneos a una presión concreta, que lo que hace esa presión es enviar la sangre a todas las partes de nuestro cuerpo para que todas nuestras células, músculos, tendones, órganos puedan estar nutridos. Entonces, la hipertensión es simplemente cuando esta presión que hay dentro del vaso sanguíneo por diferentes motivos es muy alta. Entonces, vamos a explicar básicamente qué órganos son los que están relacionados con la hipertensión, y además voy a explicar los tres tipos principales de hipertensión para que luego cada uno se lo pueda catalogar a su manera, porque se puede saber uno mismo con los síntomas, pues yo debo estar más en esta clasificación o en esta otra. Entender la enfermedad es muy importante. Hay dos tipos de hipertensión que la medicina occidental nos las clasifica como la primaria y la secundaria. La primaria es, la mayoría de la gente tiene una hipertensión primaria, que no habría que medicarla. Es una hipertensión, para diferenciarla de la secundaria. La secundaria, por ejemplo, pues hay por ejemplo un problema renal, etcétera. Pero la primaria es una hipertensión que muchas veces viene por los hábitos de vida. Entonces, pues poco ejercicio, o comer no muy sano, o tener sobrepeso, o tener mucho estrés mental, o mucho estrés de trabajo, etc. Entonces es una hipertensión primaria porque en teoría no se tiene que medicar. Es decir, solo cambiando un poco los hábitos de vida se puede controlar. Lo que pasa es que llega un momento que los médicos de la medicina occidental se dan cuenta de que, como también es muy difícil cambiar los hábitos, claro, ¿qué pasa? Que ese señor está teniendo una hipertensión primaria durante mucho tiempo. Entonces, la manera que tiene la medicina occidental de corregir eso, ya que el paciente no cambia los hábitos, o le cuesta cambiar los hábitos, o no encuentra el foco exactamente, es medicándola. Entonces, hoy en día tenemos muchas hipertensiones primarias que no haría falta medicarlas y que las estamos medicando. Entonces, es importante que entendamos cómo funciona la enfermedad, porque de verdad que nos podemos ahorrar mucha medicación. Entonces, los laboratorios se pueden dedicar a otras cosas. Jolín, pobres, que les damos un trabajo, pero claro, si no entendemos lo que le pasa al cuerpo, evidentemente no podemos tomar medidas, ¿no? Y no es muy complicado. Mirad, tres factores. Vamos a explicar tres maneras. ¿Qué órganos están principalmente implicados? Ya sabréis que siempre explico, la medicina china explica de otra manera. Cuando yo digo está implicado el hígado, no quiere decir que tu hígado esté enfermo. Tú vas al médico, te miras el hígado y al hígado no le pasa nada, ¿vale? Es según la medicina china, es más energético, etcétera, pero también es funcional, no es una medicina energética solo, es funcional. Entonces, ¿qué órganos están implicados en la hipertensión? Pues mirar, los riñones, el hígado, el bazo, le vamos a llamar digestivo, bazo en medicina china,
y evidentemente el corazón, ¿no? Pero básicamente lo vamos a ver en los tres primeros. Entonces, vamos a ver, tenemos un tipo de hipertensión que nosotros le llamamos insuficiencia de yin de riñón, yin, líquido refrigerante, lo que refresca, del yin de riñón, el riñón tiene yin y yang, ¿os acordáis? Yang, calor, yin, frío, ¿vale? Todo está junto, el riñón tiene yin yang, insuficiencia del yin de riñón, que como tiene mucha relación con el hígado, porque el yin de riñón, que es ese líquido refrigerante, es el que refresca el hígado. ¿Qué pasa? Si yo tengo insuficiencia de yin de riñón, mi hígado se va a sobrecalentar, como un coche cuando no le pongo agua en el motor, se sobrecalienta y asciende ese yang. Entonces ese yang, que es el calor del hígado, sube hacia arriba y provoca una serie de síntomas, ¿no? Pues insuficiencia de yin de riñón que provoca yang, calor de hígado o fuego de hígado, es uno de los motivos, por ejemplo, de la hipertensión y casi siempre es el que más vemos en la práctica clínica. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que podemos ver, por ejemplo, cuando ese yang de hígado se sobrecalienta porque no tengo líquido refrigerante yin de riñón? Pues mirar, pues es una persona que normalmente puede tener sabor amargo en la boca cuando se levanta, tiene cefaleas, dolores de cabeza, normalmente parietales, porque como el hígado tiene mucha relación con la vesícula biliar, el meridiano de vesícula biliar está aquí pasa por aquí por los laterales, o por ejemplo tensión en los ojos, ojos secos. Tiene también, como el hígado tiene relación con la ira, en las emociones, entonces tiene relación con ese de golpe y porrazo. Si el calor es muy fuerte, esta persona me cambia el humor y de repente se pone agresiva o se pone enfadada, etcétera, ¿no? El yang de hígado asciende hacia arriba, entonces la cara normalmente suele estar roja, como plétora, como toda roja, como tensión, como también da vértigos. ¿Por qué? Porque, claro, si yo tengo en los vasos sanguíneos un calor muy grande, lo que me hace es acelerar la sangre, entonces se crea un viento interno y es como una turbulencia. Imaginaros como que le meto un fogonazo a la sangre dentro del vaso sanguíneo y se crea como una especie de torbellino, ¿no? Entonces sube hacia arriba, y crea o una distensión o también, por ejemplo, puede crear un vértigo porque, claro, se dice que la sangre tiene circulación caótica, entonces no riega bien el cerebro, entonces toda esta tensión de aquí me provoca vértigos. Ojos secos, ya lo hemos dicho. Entonces, también puede dar estreñimiento, orina bastante amarilla. Todos estos son los síntomas de una hipertensión por insuficiencia de yin de riñón que genera un calor o un fuego en el hígado y ese fuego asciende y me sube la tensión. Entonces, ¿cuáles son los motivos de que una persona tenga insuficiencia de yin de riñón? Pues normalmente, pues mirar, cuando somos jóvenes, porque cuando somos mayores ya de por sí, nosotros la tendencia del cuerpo es a perder yin, entonces las arterias se vuelven más duras, etc. Pero cuando somos jóvenes, pues mirar, un exceso de trabajo, un exceso de sexo, se dice en medicina china también desgasta el yin. Por ejemplo, las emociones también mal gestionadas desgastan el yin, sobre todo el cansancio de cuando no nos damos cuenta y nuestro cuerpo nos recupera, el no dormir, el no descansar, el no comer alimentos que nutran también. Entonces, todas estas causas, pero sobre todo el exceso de trabajo, la sequedad también, etc., todas estas cosas pueden producir insuficiencia de yin. Más cosas. Aquí tenemos una de las partes, uno de los motivos por el cual podemos tener hipertensión primaria. Vamos a por el segundo. Sería una insuficiencia de bazo, que se dice. Una insuficiencia de bazo, ¿por qué puede causar hipertensión? Porque veréis, el bazo se encarga de dos cosas, voy a decir tres, pero lo puedo poner en dos. Vale, una es la fábrica de chi y sangre. Sabéis que la sangre lo nutre todo y que el chi es lo que mueve la sangre, por decirlo así, Ya sabemos que, porque no nos escuchan los chinos, si no nos vetan.
Bueno, pero para que nos entendamos, porque esto va para todos los públicos. El chi mueve la sangre y la sangre le da de comer al chi. Pareja indisoluble, ¿eh? Matrimonio que no se pueden separar porque si no se termina la vida. Entonces, ¿qué pasa? El bazo, el digestivo, bazo, vamos a llamarle bazo para ser más concretos y para que vosotros vayáis aprendiendo los términos de la medicina china. El bazo es la fábrica de chi y sangre, con lo que yo como y con un poquito de la energía del riñón, etcétera, va a transformar y va a hacer chi y sangre. Depende de la calidad de lo que yo coma también, voy a hacer un tipo de chi y sangre. Entonces, chi y sangre, pero también gestiona los líquidos. Tiene muchas funciones, pero entre otras gestiona los líquidos. Entonces, los líquidos puros suben al pulmón para que el pulmón los distribuya y pueda humidificar todos los órganos. Se dice en medicina china que son tan guays ellos, como lo explican tan chuli, que hace como una pequeña lluvia muy dispersa. ¿Sabéis de estas lluvias que no llueven gotas, sino que es como una neblina? Pues lo explican así, ¿no? Como de manera filosófica, que los líquidos puros, hay una parte de los líquidos puros del bazo, de la digestión, que suben a pulmón y este los distribuye con una fina lluvia para humedecer todos los órganos, y hay otra parte no tan pura de los líquidos de la digestión que van a ir luego a vejiga, etcétera, van a hacer un proceso, son los líquidos que le llaman impuros, pero todos son necesarios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una deficiencia en la energía de mi bazo, estos líquidos no se distribuyen bien, o no suben a pulmón, o se acumulan abajo, entonces se dice que la persona tiene humedad. ¿Por qué? Porque en el cuerpo hay cierto calor y a veces tenemos mucho calor en el hígado. Imaginaros que una persona que es muy tensa, tiene muchas cosas en la cabeza, tiene mucha tensión y tal, eso genera un calor en el hígado, ¿no? O en otra parte del cuerpo, puede ser un calor de corazón. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo calor y encima los líquidos no se distribuyen bien, estos líquidos se van como espesando y decimos que la persona tiene humedad, tiene un tan, tiene una especie de moco, porque estos líquidos que no se distribuyen bien, además tienen calor y se van espesando, se van haciendo más espesos, ¿no? Vale, ¿qué es la humedad? Claro, si yo tengo humedad, por ejemplo, la humedad se acumula en muchos sitios del cuerpo, se puede acumular en las articulaciones, las artritis, las artrosis. Entonces, si se me acumula en pulmón, tendré flema. Depende de la persona, se la acumula en un sitio u otro, pero la humedad, cuando está en los vasos sanguíneos, porque la sangre también tiene líquidos, ¿no? El plasma, etcétera, también hay líquidos. Entonces, si este líquido es más espeso, claro, la circulación no es tan ligera, no es tan fluida. Entonces, ¿qué pasa? Que necesito más presión para que esto circule por los vasos sanguíneos, con lo cual esta flema, este moco, me sube la tensión arterial, porque las paredes de mis arterias necesitan más fuerza, necesitan más contracción para enviar, más fuerza para enviar toda esta sangre y que se pueda repartir por todo el cuerpo. Pero como tiene un obstáculo, que es esta especie de moco que se hace porque el digestivo está débil, la energía del digestivo está débil, entonces cuesta un poquito más de que todo funcione correctamente y puede dar una hipertensión. Se dice hipertensión por deficiencia de bazo que crea humedad. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que podemos ver? Mirad, la humedad es muy pesada, se dice que es como un moco muy pegajoso, y además se dice, que esto me encanta, que cuesta muy poco de poner y cuesta mucho de quitar, porque es verdad, es como que se pega en las articulaciones, como que se pega en las arterias, entonces es como una especie de pegamento. ¿Qué da? Mirad, da mucha pesadez. La persona que dice, es que estoy como pesada, me pesan las piernas, da mucho edema, da esa sensación que explica la medicina china de como si tuviera una toalla mojada encima de la cabeza, me siento pesado, siento que mi pensamiento es turbio, que no puedo pensar con claridad. Esto es la humedad. Entonces, la humedad genera también muchos nódulos, genera tumores, porque son acumulaciones como de moco. Entonces, si se da, por ejemplo, además que tengo una mala circulación del chi que mueve las cosas y encima tengo humedad, pues se puede hacer nódulos con mucha facilidad. Entonces, la humedad es pesada, la humedad da un estado anímico negativo, porque no puedo pensar con claridad, entonces la persona está turbia. Esto es la humedad, ¿eh? Entonces, ¿qué produce humedad? Las causas que lo producen. Mirad, el digestivo se debilita mucho cuando tomamos, por ejemplo, muchos lácteos, cuando tomamos muchos fritos, muchas grasas,
porque cuestan un poco de digerir y porque, por ejemplo, los lácteos son muy fríos. Entonces, ojo con la naturaleza de los alimentos. Los alimentos pueden ser fresquitos, pero no, ojo, hay que aprender cuál es la naturaleza de los alimentos, porque la leche, aunque la tomemos caliente, tiene una naturaleza muy fría. Entonces, el frío debilita el digestivo porque ya sabéis, ¿os acordáis que os expliqué en un vídeo que en el digestivo, que es como una olla donde yo voy a poner los alimentos y voy a hacer una segunda digestión, yo necesito el fuego de riñón para calentar esta segunda digestión? Entonces me estoy gastando la energía, la básica, el yang de riñón, para calentar algo que podría ponerle otra cosa que no estuviera tan fría. Fría, me refiero a naturaleza fría, no a que el alimento en sí esté frío o no, que evidentemente también repercute, pero no tanto. Es decir, yo puedo tomar leche caliente, pero la leche tiene naturaleza fría, con lo cual si tomo muchos lácteos van a debilitar el digestivo. Es por eso que muchas veces en medicina occidental se retira la leche a los niños que tienen mucha flema. Claro, porque la flema es ese moco. Entonces yo le dejo de crear tanta flema con la leche, por ejemplo, y el niño deja de tener tanta flema. Se recuperan antes los niños porque son niños, claro. Entonces vamos más rápido. Yo, por ejemplo, si tomo leche le pongo un poquito de jengibre. ¿Por qué? Porque entonces caliento la naturaleza de esa leche. Porque sí es verdad que, fijaros, yo tomo un vaso de leche normal y tengo moco. No pasa nada. Pero bueno, ya quiere decir que yo puedo sentir en mi cuerpo cómo ese mecanismo funciona así. Entonces, segunda sería pues la insuficiencia, la deficiencia de bazo que provoca humedad, y esa humedad dentro de las arterias venas pues crea ese conflicto de no poder circular bien la circulación y crea una hipertensión. Y luego está, por ejemplo, otro que me encanta, que es el bloqueo de chi de hígado. Es uno de mis favoritos. El 90% de la gente tiene bloqueo de chi de hígado. Vamos a ver, ¿qué es el bloqueo de chi de hígado? Mirad, el hígado es un órgano que tiene que ser muy flexible, porque la mayor parte de la sangre es un gran reservorio de sangre. Cuando estamos sentados o estamos estirados, la mayor parte de la sangre está en el hígado. Entonces, cuando yo ahora me levanto y voy a hacer cosas, el hígado se muñe, es decir, hace este gesto de, sabéis que es flexible el hígado, es como una gelatina, ¿no? Es flexible, tiene que ser muy flexible. Se muñe, hace este gesto y envía sangre al corazón para que el corazón la reparta a todo el cuerpo y yo pueda moverme, llegue sangre a los músculos, etc. Entonces, ¿qué pasa con el hígado? Que al hígado le afectan mucho las emociones. Entonces, es un órgano que, aparte de que él es el encargado de que el chi circule de manera libre por todos los meridianos, ese es el que se encarga de mantener las vías del chi libres, se bloquea con mucha facilidad. Y claro, ¿qué pasa? Entonces el chi se bloquea y decimos que tenemos un bloqueo de chi de hígado. La persona que tiene un bloqueo de chi de hígado, que es muy emocional, pueden haber otras causas, evidentemente, porque cuando tengo muy poco chi, pues también se bloquea el chi, porque no tengo, entonces también se bloquea. Pero como es muy emocional, y nos va bien entender esto porque la hipertensión primaria tiene un componente de la balanza, tiene un componente emocional muy importante. ¿Qué pasa? La persona suspira mucho. Entonces, muchas veces necesito hacer esto, ¿no? Necesito tomar aire y descompensar. ¿Por qué? Porque el hígado está bloqueado, ¡clac!, rígido. Evidentemente el hígado tiene que enviar sangre al corazón, porque si no el corazón dice, ¿qué pasa? Entonces, claro, si el corazón no tiene sangre, nos morimos. Entonces, como tiene que hacer este gesto para enviar sangre al corazón, lo que hacen es suspirar. El suspiro lo que hace es sube el pulmón, pero baja el diafragma. Esta membrana de aquí baja. ¡Pum! Y al bajar le hace así al hígado y el hígado puede enviar sangre al corazón. Lo desestresa un poco. Síntomas de bloqueo de chi de hígado. Pues mirad, muchas veces dolores en los hipocondrios. Aquí, como dolores fijos, esto es bloqueo de chi de hígado. También da dolores de cabeza el bloqueo de chi de hígado. Más síntomas. Ahora no me vienen a la cabeza, pero bueno, básicamente es los suspiros, por ejemplo, los dolores erráticos y los dolores de cabeza, ¿vale? Y a veces también un poco de mareo, también puede ser. Entonces, ¿qué es lo que bloquea el chi? Las emociones.
Las emociones son muy importantes equilibrarlas, sobre todo en la hipertensión primaria, porque todos sabemos que cuando tenemos un disgusto nos sube la presión. Ya no hace falta que sepamos que es bloqueo de chi de hígado, pero sabemos perfectamente que las emociones interfieren en el mecanismo de la tensión arterial. Entonces, es muy importante que aprendamos a gestionar las emociones, que separemos que el cuerpo y la mente va por un lado y que yo voy por otro lado. Quiere decir que yo soy algo más que el cuerpo y la mente. Cuando esa mente que está siempre trabajando y que está a su rollo pensando, pues que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y tal, que nosotros no somos muy conscientes de separar, sino que pensamos que eso somos nosotros, entonces todo esto genera un estrés, un conflicto aquí en la cabeza que lo que hace es subir la tensión. Entonces ya tenemos el tercer factor, ¿ok?, que es el bloqueo de chi de hígado. Hemos dicho que tenemos la insuficiencia de yin de riñón que provoca un fuego en el hígado, ¡pum!, asciende y me crea una hipertensión con unos síntomas y unas causas. Luego tenemos una insuficiencia de eficiencia de bazo, me crea una humedad, que esto crea como una especie de moco que hace que no circule bien la sangre y el chi, y ya creo una hipertensión porque tiene que hacer más fuerza para circular. Y luego el bloqueo de chi de hígado que me bloquea el chi, con lo cual si en la sangre está circulando gracias al chi y el chi se bloquea, tengo que poner más fuerza para que la sangre circule. Entonces, esto es principalmente la hipertensión explicada desde la medicina china. Señores, hay que aprender a tomar hábitos de vida, a entenderse, a saber qué es lo que le pasa a uno, que no es tan difícil, pues que no, pero claro, pero el pero no vale, las excusas no valen, sí valen si te da igual, porque también te puede dar igual, ¿sí o no? No tenemos que cambiar, pero si uno quiere cambiar, no sirve de nada, siempre lo digo, no sirve de nada que alguien te diga lo que tienes que hacer. Porque lo que tienes que hacer ya lo sabemos todos, ¿sí o no? Entonces, como la hipertensión es algo que también tiene una parte tan emocional, o aprendemos de una manera divertida a gestionar nuestras emociones, o simplemente somos conscientes de ello, o cambiamos algunos hábitos de vida, o voy a hacer un poquito más de deporte, pero no me gusta hacer deporte, pues voy a hacer otra cosa, pero es la voluntad lo que genera el cambio. Es cuando uno está preparado y dice, sí señor, voy a hacer un cambio porque realmente quiero no depender, por ejemplo, de una pastilla para una hipertensión primaria, cuando se puede resolver de otra manera muy fácil. Mirad, la acupuntura es increíble. Yo la acupuntura abdominal, la que practico, es fulminante, es decir, tú pinchas y automáticamente baja la tensión. Lo que pasa es que no tiene un efecto muy duradero, es decir, la persona tiene que venir una vez a la semana, etcétera, si no cambia los hábitos. Pero si encima hace acupuntura y cambia los hábitos, bueno, los modifica un poco, la hipertensión está solucionada, pero uno tiene que tomar participación, sí o no, de lo que nos está pasando en el cuerpo. Y para eso lo más importante es entender cómo funciona el mecanismo de la enfermedad. Y para eso la medicina china lo explica estupendamente. Tenemos la medicina occidental que nos diagnostica que gracias a la medicina occidental, que gracias a muchos laboratorios, hay mucha gente que vive y que no se muere de una hipertensión porque tenemos medicinas que pueden bajar la tensión fulminantemente, ¿sí? Entonces, no separemos, las dos medicinas son muy importantes, pero para entender la medicina, el cuerpo, la enfermedad, la medicina china. Para muchas veces solucionar la mayoría de las cosas o la causa del problema, medicina china. Pero las dos compatibles y las dos trabajando juntas siempre. No separemos, que estamos súper separadores del mundo. Todo el mundo se quiere separar. Este para allá, yo para allá, pues no. Todos está bien, ¿eh? Yo es que, claro, como veo que todo el mundo tiene, porque este me dice, porque el otro no me reconoce. Esto llegará un momento que estará bien casado y ya veréis cómo trabajarán las dos medicinas juntas y será increíble porque una se nutrirá de la otra. ¿Vosotros qué os pensáis aquí en China? Que, por ejemplo, hay hospitales mixtos, ¿no? Porque aquí puedes estudiar la carrera de medicina china, la carrera de medicina occidental o la mixta.
que ya lo flipas. Entonces, muchas veces el médico de medicina occidental se va al departamento de China y me dice, oye, tú, el chino con el chino, que este caso no acabo de resolver. ¿Cómo lo ve la medicina china? Y la medicina china dice, pues fíjate, porque igual es un yang de riñón, que no sé qué, o insuficiencia de chi de corazón, esa persona. Pues oye, interesante, pues le voy a dar una vuelta y con mis herramientas en medicina occidental, pero teniendo en cuenta otro punto de vista, pues puedo ayudar a la persona, que es lo más importante, no tener la razón, sino ayudar a alguien, pues es que si no, ¿para qué? Otra cosa, este vídeo se lo dedico a Mar Esteban Cervera porque ella es la hija, tiene 16 años, es la hija de una compañera mía de estudios de cuando íbamos a la EGB, de Silvia, y me dice, ¡ay, mi hija ve tus vídeos! Y yo dije, ¡wow! Súper interesante, ella quiere hacer medicina china. Silvia, genial. Escúchame, hagas lo que hagas, porque da igual lo que hagas, ¿vale? Que lo hagas con la pasión de decir, ostras, esto me súper encanta, pero da igual si es medicina china, porque es súper interesante, si es vender tomates, si es crear puentes, da igual, pero que el trabajo que hagas solo sirva para ti, para una función, para expresar a través de lo que haces, por eso da igual el trabajo que hagas. Lo más importante es que a través de ese trabajo tú puedas expresar lo que tú realmente eres y lo que tus capacidades y como dice Ancho Pérez, tus pozos de petróleo, ¿no? ¿A ti qué se te da bien? ¿Qué te gusta? ¿Qué te encanta? Pues que el trabajo sea la herramienta para expresar eso. Entonces, si quieres hacer medicina china, pues será genial porque tendremos una médico más, mira. Y esto es muy interesante porque cada vez, como la medicina china además es muy preventiva y es una medicina que no produce efectos secundarios y que no hace daño, pues ya verás como, y aparte es súper interesante porque uno acaba entendiendo y dice, claro, pues así, pues claro que mi cuerpo está enfermo. Pues nada, pues adelante, pero lo más importante, la pasión, que lo hagas sin esperar nada, que lo hagas y luego porque nos obsesionamos mucho con algunos tipos de trabajo y tal, ¿no? El trabajo da igual, porque hoy eres médico y mañana puedes ser astronauta, porque te ha cambiado la idea, ¿sabes? Da igual. Pero lo más importante es que sea el medio donde tú expreses mejor lo que tú eres y así serás súper feliz toda la vida. Bueno, pues me alegro mucho de haber explicado la hipertensión para mi primo Josep Job. Como te enferme, como no soluciones tu hipertensión, te doy. ¿Sí o no? ¿Se me nota mucho el acento catalán? No sé, yo creo que no, ¿no? No sé, los chinos lo deben notar, no sé, no me lo han dicho nunca. En fin, bueno, un pato. Nos vemos en otro vídeo. Que vaya muy bien. Chao, chao, chao.